Espero que hayáis tenido un buen desayuno. Vamos a ir empezando para continuar en hora como vamos. ¿Tú la oyes? Sí, la estamos. Ahora quitan un poco las luces, ¿no? La quitan para que se vea. ¿La tarjetita que me ibas a dar de 2 minutos? ¿Qué necesitas? Bueno, pues que con lo de Patricia, así me inhibo. Nada, no te preocupes. Pero va a haber alguien que va a avisar. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir empezando ya. Como veis, esta mesa es muy numerosa. Y antes de empezar con esta mesa, como antes, os voy a hacer unas preguntas. Para que contestéis con las tarjetas, no sé si las tenéis a mano, la tarjeta roja y la verde. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿todas las personas en proceso de duelo necesitan acompañamiento profesional? Bueno, aquí hay muchas rojas. Y alguna verde. Bueno, todas estas cuestiones las iremos viendo ahora en la mesa. Otra de las preguntas es, ¿está la sociedad más preparada hoy en día para acompañar el dolor? Muchas rojas también. Al rojo y verde está la cosa. Bueno, pues esperemos que ahora con esta mesa vayamos clarificando todos estos aspectos. Y la última, ¿tenemos más miedo a las personas adultas a que niños y niñas y jóvenes a abordar el tema de la muerte? Muchas verdes, ¿no? Y bueno, alguna roja aquí. Bueno, pues luego podemos tener un coloquio sobre esto, ¿no? Bueno, pues mirad, esta es la mesa del proyecto desde los CMSC. Ahora ya sí que vamos a bajar a tierra. Y como veis, como os decía, es una mesa muy numerosa porque están las compañeras de los centros de los CMSC y también las compañeras, como ya hemos mencionado antes, de Fundación Asispa, que nos están apoyando en todos los centros en este proyecto. La moderadora de esta mesa es Lola Ruiz, que es la jefa de departamento de los centros, perdón, que diga bien el nombre, de la coordinación, Lola Ruiz, jefa de coordinación de centros 2. Y ya cuando queráis. Muchas gracias, Ana, por tu amable presentación. Y buenos días a todas y a todos. La verdad es que yo me había preparado como una pequeñita introducción de la mesa y bueno, pues después de esta primera parte tan impresionante que hemos gozado, pues tengo que decir que no se puede decir más claro, mejor. Con lo cual me voy a limitar a presentar a mis compañeras que van a aterrizar, como ha dicho muy bien Ana, ese proyecto maravilloso en papel, con esas herramientas que nos han presentado. Os diré que de qué manera, pues cómo se ha llevado a cabo, cómo se está trabajando en los CMS, cómo los profesionales de estos centros, junto con el equipo del Servicio de Comunidades Compasivas de Fundación Asispa, de la mano, están llevando a cabo y aterrizando todo este proyecto en los centros. Por eso también es visibilizar y reconocer vuestro trabajo, porque la mayoría de vosotros estáis participando en estas actividades y, por lo tanto, empiezo por daros mi mayor reconocimiento, porque la primera mesa ha sido tan excelente en gran medida por vuestro trabajo. Y sin más, paso a presentar a las primeras compañeras que van a hablar sobre la intervención en alto riesgo en las personas que han pasado por una pérdida, el cómo apoyarlas, el cómo sostenerlas, cómo formarlas, tanto a nivel individual como a través de los grupos de acompañamiento. Y para ello van a hablar Ana Valera, que es psicóloga del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Fuencarral, y
tenemos una broma ella y yo, porque quien me conoce sabe que cambio los nombres y a ella yo he decidido cambiárselo, pero si lo pienso un poquito, es Ximena Trujillo, que es psicóloga del Servicio de Comunidades Compasivas, y nos van a hablar, bueno, pues de esas intervenciones que estáis llevando a cabo en los centros con las personas en alto riesgo. Muchas gracias y cuando queráis. Vale, nos puedes... A ver. Bueno, hola a todos. Nosotros hemos diseñado esta presentación a partir de una serie de preguntas. Pero antes, a modo de resumen, vamos a decir al menos 3 aspectos importantes. El primero es que a lo largo de la vida vamos a pasar por muchas pérdidas. Van a ser algunas pérdidas materiales, otras directamente de personas que han sido muy importantes y que hayamos amado. Podemos perder la salud, podemos perder el proyecto vital que hayamos tenido. Esto no quiere decir que cuando vamos transitando por estas pérdidas necesariamente tengamos que acudir a un proceso terapéutico, ni asistencia en salud mental, ni psiquiatría, ni psicología. ¿De qué va a depender entonces que tengamos que intervenir? Al menos de 2 aspectos fundamentales: del momento vital que hayamos tenido y de las condiciones que acompañen a ese tipo de pérdidas. Nuestro programa, que lo que busca fundamentalmente por medio de 2 estrategias, una es el acompañamiento a un duelo y otra es la estrategia poblacional, está intentando favorecer espacios para que los duelos no se compliquen y no haya que entrar en la lógica de la patologización. Eso es fundamentalmente lo que nosotros estamos, digamos, intentando y desarrollando en estos prácticamente 2 años que vamos a cumplir el mes entrante. ¿Cómo podemos saber que una persona está atravesando por un proceso de duelo? Hay al menos, vamos a decir que una serie de cambios que van desde lo emocional, desde lo comportamental y desde el pensamiento. A nivel emocional, las personas pueden sentir, de hecho, cuando uno escucha a personas en duelo, refieren como una montaña rusa. Pasan de tristeza a rabia, luego se calman y vuelven a otra emoción como la ira, luego aparece el enfado o el alivio, por ejemplo. A nivel comportamental, las personas pueden tener cambios importantes, y esto es además algo que con Ana lo habíamos hablado bastante, en asuntos como el aislamiento. Hay una alteración en la conducta de la alimentación y también del sueño. Y a nivel de pensamiento, en función naturalmente de la pérdida, las personas pueden sentir que la vida carece de sentido. Esto se suele escuchar cuando oímos duelos de personas que hayan perdido, por ejemplo, hijos o hijas, que la cotidianidad, por consiguiente, está vacía, que ya no van a poder continuar, que no van a poder trabajar, no van a poder cuidar, y básicamente aquellos aspectos o herramientas importantes es como si ya cayeran y dejaran de tener un sentido. Estos cambios acompañan el proceso de duelo. El proceso de duelo es, como María nos lo había explicado, es como un camino, el camino mismo de la vida que va atravesando baches. Y ese proceso va a durar el tiempo que esa persona vaya a ir determinando para esa misma pérdida. No podemos garantizar ni que son 6 meses ni que son 4 años. Va a depender de cada momento histórico. Por eso ahora yo les explicaba que en función del momento histórico y del tipo de la pérdida, el duelo puede o no necesariamente tener intervención, digamos, psicopatológica. Bueno, el tema un poco, os quiero hablar de la experiencia, ¿no?, de los grupos de duelo. Es verdad que se ha conseguido el objetivo. El objetivo es el tema de prevenir duelos patológicos. Y por otro lado, en la experiencia es muy bonito ver cómo las personas van de alguna forma evolucionando hacia lo que nosotros vemos, ¿no?, que es funcionalidad, una vida que se va normalizando. Las personas cuando llegan al grupo lo que nos dicen es: no puedo vivir, tengo mucho sufrimiento. Y bueno, es verdad que el espacio que se ha creado a lo largo de estos 2 años es un espacio para que la persona pueda de alguna forma ir evolucionando, ir de alguna forma normalizando su vida. Eso es en cuanto a lo que hemos experimentado con las personas que han estado en los grupos. Ahora, unas preguntas que tengo que contestar, que sería:
¿Cuál es la finalidad del espacio de acompañamiento al duelo? Se ha dicho aquí ya cosas, pero es verdad que una de las principales es que las personas puedan de alguna forma hablar de su dolor. Eso es fundamental, porque las personas a veces queremos evitar el dolor. Y claro, ¿cómo vamos a dar dolor a la familia, a las personas que queremos, ¿no? Entonces, las personas que tengan ese espacio verdaderamente para hablar de sus vivencias de sufrimiento es muy bueno. Es muy bueno porque verdaderamente se dan cuenta de que no es algo único, su dolor, su sufrimiento por la pérdida de ese ser querido, no es algo único. Y por otro lado, es cierto que les sirve de alguna manera para ver ese proceso, es decir, el cómo se encuentran de dolor, de sufrimiento, de que no pueden vivir, lo tienen que ver como que es un proceso que verdaderamente no se van a quedar en ese dolor. Y eso sí lo ven, y lo ven gracias al grupo. ¿Por qué? Porque el grupo, cada uno tiene su vivencia y su momento de duelo. Los grupos que hacemos nosotros, pues a lo mejor vienen con una media de 9 meses de haber perdido al ser querido. Entonces, cada uno, pues en base al tiempo que lleva de la pérdida, pues lo enfoca de manera distinta. Yo no estoy como el primer mes ni como el segundo mes. Es así. Es decir, gracias al hablar de sus vivencias, las personas van de alguna forma asimilando, aceptando ese sufrimiento y ese decir, bueno, pues tengo que de alguna manera tener sufrimiento y seguir viviendo, ¿no? Entonces, cosas que la finalidad, el comprender el duelo como proceso, el conseguir aceptando la muerte. Y esto es importante y se ve gracias al trabajo que se hace en las 10 sesiones. La persona va alcanzando el reorganizar la vida y de alguna forma, que es fundamental, desarrollar hábitos de autocuidado y recuperar el bienestar. Porque es que es muy distinto la primera sesión a la última. Eso está claro. Ya había pasado la otra. Una vez terminado el encuentro grupal, el dolor asociado a la pérdida desaparece. Lo sabéis. Es decir, el tema es que el dolor va a seguir, pero las personas, se ve muy bien cómo lo viven, ¿no? Al comienzo es muy intenso, al comienzo es permanente. No puedo vivir, estoy siempre con ello, no puedo vivir. Y después, curiosamente, el tema es a lo largo del año, en situaciones muy, muy específicas, como que todo su mecanismo, es decir, a nivel pensamiento, a nivel emocional, a nivel funcionamiento social, a nivel comportamental, se altera un montón. Es como decir, estoy otra vez casi como al comienzo del duelo, pero no es así. Enseguida, cuando se van esos momentos del año especiales, la persona vuelve un poco a reorganizarse, a su equilibrio, a su funcionamiento normal. Eso está muy bien, gracias a los espacios. No me corras. ¿Qué aporta el acompañamiento grupal frente al individual? Coloquémonos. Es decir, nosotros cuando entramos en el grupo, pues es un número de personas, 8, 10, 4, 6, que verdaderamente están todas en sufrimiento. Todas están en sufrimiento. ¿Y el grupo qué aporta? Se ha dicho, es un espacio de acompañar, es un espacio donde se comparten las vivencias, es un espacio donde se ven consolados, es un espacio donde se les va el miedo, porque claro, ellos llevaban un rol cuando estaba la persona que ha fallecido y luego se encuentra con la vida y con otras cosas y dices, tienen miedo. Entonces, el compartir eso y ver cómo las personas, cada una, han ido superando algunas de esas emociones, sensaciones, experiencias, pues es muy importante. Entonces, para mí ¿cuál era?
el tema de Grupal. qué nos aporta, pues aporta de alguna forma el tema de asimilar el duelo, el apoyar, consolar, ganar seguridad, de alguna forma el sufrimiento y la pérdida se modifica la intensidad y después es verdad que se generan cauces para elaborar la pérdida y el impacto emocional. En el grupo, verdaderamente esas pérdidas y el impacto emocional se va de alguna forma recolocando gracias al intercambio y a la compañía, al estar ahí en grupo, ¿no? Entonces, bueno, sería eso. En la presentación que hizo Ana Casla contaba cómo el programa intenta fundamentalmente fomentar redes compasivas. El fin de semana pasado empecé a ver una serie de la que me habían hablado mucho, que se llama Días Mejores. Y hay una primera parte de la serie donde una terapeuta que acompaña a unas personas que han perdido su pareja dice algo que me pareció muy concreto y es: lo que les está pasando a ustedes no es nada nuevo. No son extraordinarios porque hayan perdido a alguien. Y yo pensaba, si yo estaría del otro lado me va a parecer muy fuerte eso, pero luego entendía que efectivamente la muerte constituye la vida misma de las personas. Ruth nos lo explicaba cuando nos decía que habían dos certezas, el nacimiento y el fallecimiento. ¿Qué ocurre? Que si entre medias, si entre ese proceso del camino, yo tengo la posibilidad de contar con una red con quien yo pueda hablar de mi angustia, de mi padecimiento, de mi tristeza, pues probablemente la situación no se me patologice y yo pueda continuar a pesar de las cicatrices mismas de la vida. Pero si por las circunstancias determinadas históricas no tengo la posibilidad de hablar, no tengo las condiciones humanamente materiales para poder detenerme un momento a llorar, porque tengo que empezar a trabajar cuanto antes, porque estoy en un cargo donde necesito estar con una presentación específica y la tristeza no encaja muy bien en el perfil ocupacional que tengo, pues será más complicado. Nosotros que hemos identificado, Ana y yo hemos hecho 2 talleres y mañana empezamos el 3er encuentro grupal juntas. Y lo que nosotros vemos es que las personas empiezan conectadas por un vacío que las constituye como duelantes, porque han perdido a alguien importante, a unirse, a tratar de estar más juntas, a cuando salen del encuentro a tomarse un café. No lo promovemos ella y yo, de hecho ella y yo nos tenemos que quedar en el CMS y los demás se van. Y empiezan a tejer una red que es una red más allá de cualquier otro tipo de vínculos fuera a la pérdida. La solventa el hecho de haber perdido a alguien. Y esto significa que muchas de estas personas no van a necesitar un acompañamiento psiquiátrico. Es muy importante el tema de evitar los acompañamientos farmacológicos cuando no sean necesarios, no solo por descongestionar la salud mental, la atención primaria, sino porque no es una patologización estar triste. La patologización viene cuando yo, además de estar triste, no puedo trabajar, no puedo alimentarme, no puedo dormir, no puedo cuidar a otros, ahí se me complica. Pero estar triste porque he perdido a mi hijo, hombre, es lo medianamente natural que nos podría pasar. Entonces, nosotros hacemos una estrategia que se llama la estrategia postgrupo. ¿Qué es lo que busca fundamentalmente el postgrupo? Que las personas con un hilo conductor, que es el haber perdido a alguien, empiecen a encontrarse, con independencia de Ana y de Jimena, a tejer los espacios de acompañamiento. En una actividad que hicimos ayer me encontré con una mujer que va a aparecer luego en un video, que nos contaba cómo se había encontrado con otra persona del taller. Este encuentro grupal terminó hace más o menos unos 9 meses, 8 meses, y cómo empiezan a contarse acerca de otro tipo de aspectos que no son específicamente a quien fallecieron. Entonces, las une quien murió. A esta mujer que estamos hablando ha perdido una madre, la otra mujer también ha perdido una madre, pero se unen no solamente a partir de ese momento vital de tristeza, sino que también se cuentan sus actualidades. Pero que cuando haya que llorar porque recuerdan a la madre no va a pasar nada. No la van a callar, no le van a impedir el hablar y el momento de angustia está aceptado, que es en ocasiones, como nos decía la persona de la ponencia inicial, en familia es difícil hablar, en familia uno usualmente escucha a la gente cuando dice yo mejor esto no lo digo en familia porque los voy a poner muy tristes, los voy a angustiar,
¿vale? En otros espacios sí se permite esto y eso es fundamentalmente lo que teje nuestro espacio grupal. Y eso es todo. Pues, muchísimas gracias, Ana y Ximena. Bueno, a continuación van a ser Vanessa Sanz, directora del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Villa de Vallecas, y Gonzalo Plaza, que es coordinador de zona del proyecto de comunidades compasivas, quienes van a hablar de la intervención comunitaria y van a exponer una pincelada de las muchísimas experiencias y actividades que estáis llevando a cabo en todos los CMS, porque también en el Centro Joven, por supuesto, y en el Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo, pero gracias a la gran experiencia que tenéis en trabajo comunitario desde hace muchos años. El tener ya redes, lazos establecidos y estar abiertos a la comunidad está permitiendo que este proyecto pues, vaya en volandas. Muchísimas gracias, Vanessa, y cuando queráis. Ponemos de pie. Bueno, buenos días, gracias Lola, y intentaremos ser breves y no extendernos mucho. Bueno, nuestro papel en esta mesa es hablar de la intervención comunitaria, como ha dicho Lola, una pequeña parte, porque en todos los centros se hace comunitaria, y eso, esa pequeñita C que veis ahí, que aunque sea pequeñita, pues es como los buenos perfumes, que van dejando huella, bastante huella, y creemos en ella. Pero yo, aunque esté ahora en Villa, yo no puedo empezar a hablar de Villa sin empezar a hablar de Carabanchel. Carabanchel, por allá de 2018, el CMS, donde comenzó este proyecto piloto y que yo estaba allí para recibirlo. Yo soy enfermera, estaba enfermera allí y nuestro jefe, mi jefe entonces, que está aquí, Eduardo, nos llega a una reunión de equipo y nos dice: hemos sido agraciados con el proyecto piloto Comunidades Compasivas. ¿Comunidades qué? ¿Qué es eso de comunidades compasivas? Pues es algo sobre el duelo y la muerte, o sea, es así, el duelo y la muerte, pero que nos lo van a contar mejor ellos, es un proyecto muy bonito, tal. Nos miramos extrañados, cuanto menos, diciendo, pero vamos a ver, si somos un centro de prevención, de promoción de la salud, esto del duelo, pero será para los psicólogos, ¿no?, que hay en el centro, porque yo, como enfermera, no, que es para todos y para todas. Bueno, pues nada, pues a ver, esto es trabajo, claro, pues ahí vamos a recogerlo. Si han pensado que está bien, pues vamos a escucharlo. Y lo que todo parecía así como muy extraño y nuestra posición incluso estaba un poco así en la reunión, como a ver qué nos van a contar, aparecieron Rosalía Lorenzo y Elisa Arillo y con gran maestría, a mi parecer, y que todos conocéis, nos lo contaron tan bien y nos convencieron, vamos, al menos yo, hablo por mí, por mucha gente, que nos convencieron de que eso era pues, muy bonito, que eso podía venir a colación con todos. Y fijaros, yo os doy un detalle porque luego voy a contar una anécdota. En ese momento estaba embarazada de mi tercer hijo, Alejandro, y decía, jo, me da esta pena darme la baja maternal porque oye, esta gente nos van a contar algo súper bonito y que yo pues, no controlaba para nada. Y que éramos, como he aprendido hoy, y bueno, no sé si voy a decir bien, éramos tanatofóbicos, que yo hasta ahora no había escuchado, lo siento, la palabra, pero sí, ese tabú que teníamos ante el tema de la muerte y que hacíamos todos como, además lo primero cuando nos lo dijeron, a ver qué me van a contar. Pero bueno, nos lo contaron, nos lo creímos y ahí estaba. Y como todo acaba, mi baja maternal acabó y volví. Y ahí estaba Comunidades Compasivas haciéndose un papel importantísimo en la comunidad. Se presentaron en red en Mapeando Carabanchel, que aquí hay gente que forma parte de allí, y se les presentaron, hicieron actividades, estaban en colegios, estaban en red, estaban en centros de salud, estaban pues, en muchos sitios y yo pues, quería seguir aprendiendo. Y como os cuento también ese primer contacto porque creo que no somos tan diferentes los profesionales a la población a la que queremos llegar. O sea, que nos tomamos ese tema primero como de la muerte, como que no me hables de la muerte, que yo eso no quiero hablarlo, pero es necesario que te lo pongan delante de la mesa y hablarlo, como nos pusieron a nosotros. Y luego nos dábamos cuenta de que no solamente había que tener un duelo para hablar de la muerte, sino que esos niños, esas niñas, tanto en casa como a los grupos con los que íbamos, estaban viviendo duelos. O sea, no duelos, que hablaban de la muerte, se daban cuenta, aparte de esos duelos,
de que la muerte también iba con ellos, y esos terrores que les daban de repente, que se despertaban por la noche y de que me voy a morir. Y claro, ¿qué les dices? Decíamos, oye, ¿qué les digo? Claro, se van a morir, pero ¿cómo sostengo yo ese miedo? Pues ahí estaban ellos con su charla comunitaria, que era de cómo hablar de la muerte con menores, y que tanto nos hacía falta saber. Bueno, pues lo fuimos acogiendo, decíamos, hay que llevarlo a la comunidad. Luego llegó pandemia, tuvieron un papel muy importante también ahí, fijaros. Pero para seguir yo con mi historia y con mi libro, pues os cuento que me voy de Carabanchel, me voy a la dirección del CMS de Villa de Vallecas, hago mi duelo, dejo mi Carabanchel querido allí y dejo el proyecto piloto de comunidades compasivas. Y digo, ahí se nos quedan y ya me voy. Pues no, Madrid Salud decide, y en los acuerdos de la Villa, que esto de compasivas que había funcionado muy bien y que había que hacerlo extensible al resto de los centros. Y yo me alegré muchísimo. Y ahora era yo esa jefa que tenía que contar al equipo que vendían comunidades compasivas. Ellos ya conocían, claro, no era como yo, que había tenido ese primer contacto, ya habían escuchado de ello, pero no lo conocían tan bien. Entonces había que seducirlos, había que contarles bien y que se lo creyeran como yo me lo estaba creyendo en ese momento. Y para empezar la casa por la base, pues dijimos, vamos a hacer una sensibilización al equipo, contarle qué es esto de compasivas, y pues eso, para que entiendan el programa, entiendan el proyecto, para poder hacerlo extensible a la población que vamos a llegar. Pues fijaros, en esa reunión fue una de las pocas veces que el equipo ha hablado de sus duelos. Yo no había hablado todavía, no llevaba mucho tiempo, pero es verdad que ese tema no suele salir hasta que te lo ponen encima de la mesa. Pues muchos de los que estábamos allí llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, los duelos, había un duelo que no habíamos llevado de manera saludable, que era el duelo de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y éramos muchos coincidentes. Y digo que no lo habíamos vivido de manera saludable, y meto ahí el tema de salud, que no lo veíamos así muy acorde con la muerte, porque teníamos como ese bloqueo de que, oye, a mí no me hicieron partícipe de ese proceso. Yo no recuerdo haberme despedido de mi abuelo. Además, no se contaba, todo el mundo estaba triste, pero no te metían. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Pues fue un espacio interesante y dijimos, es que hay que poner encima de la mesa a la población espacio en donde poder contar esto también, como lo estamos contando. Esto se desarrolló, siguió en red, que luego hablo de la red de Villa de Vallecas, pero para acabar mi experiencia, un poquito mi parte esta, que ya he acabado con ella, os voy a contar esa anécdota que tras esta sensibilización y este aprendizaje me pasó unos meses después. Muere la bisabuela de mis hijos, una bisabuela muy querida, la querían muchísimo, la adoraban, decíamos esto va a llegar, esto va a pasar, y decía, ostras, qué momento para poner en marcha esta pedagogía que nos están haciendo y ese bloqueo que teníamos desde pequeños de, oye, que no lo tengan que decir ellos después de que no se han despedido, a ver cómo sale esto. Bueno, pues os puedo decir que muy pocas veces o jamás me había sentido tan cuestionada en la educación de mis hijos como ese momento. Imaginaros, un tanatorio, un velatorio en un pueblo pequeño, un montón de gente, y yo que aparezco ahí con los tres, y encima era la forastera, porque no era mi pueblo. La forastera aparece con los tres niños en el tanatorio y la gente, pues imaginaros, oye, ¿te puedo decir una cosa? Oye, ¿te puedo decir un consejo? Oye, ¿tú estás segura? Mira que yo no he visto aquí nunca niños en un tanatorio, ¿eh? Que sería la primera vez que yo lo veo. Pues claro, pues no, segura no estoy, claro que no estoy segura, si esto no lo he vivido yo antes. Pero gracias a Compasivas sí que creía que tenía que hacerlo y por qué quitar ese bloqueo. Pues entré y hubo gente que dijo también, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, pues entraron, no fue traumático, fue un poco chocante, pues como nos puede parecer a todos, pero no solamente ellos despidieron, sino que acompañaron a los que estaban ahí, a su abuelo y abuela que estaban ahí también con la pérdida de sus padres, de su madre, y acompañaron, lo vivieron, se despidieron, se fueron, luego volvieron a entrar, lo que fueron queriendo. Y al día siguiente a la iglesia no quisieron ir,
y lo respetamos. Y sin embargo sí que fueron al cementerio y la gente ya no lo vieron tan raro, como que ya lo aceptaron, no sé si comprendieron, pero aceptaron, que también es una de las fases. Y bueno, pues por todo eso, ese pequeñito, a los días, Alejandro, de que os hablaba que estaba embarazada, llegamos a Madrid y dice un vecino: oye, Vanessa, ¿qué tal los niños? Hola, chicos, que la abuelita se ha ido al cielo, ¿verdad? Que está en el cielo. Y dijo ese pequeñito Alejandro, dice: la abuela no está en el cielo, la abuela se ha muerto y está en el cementerio, porque nos hemos despedido de ella. Y ahí se quedó como tan normal. Los hermanos también pues se quedaron como normal y ahí seguimos y pues no han tenido terrores, no han soñado, me ayudaron y dije: jolín, pues entonces yo estoy expandiendo a la comunidad de manera personal y profesional el tema de compasivas. Y ahí pues acabo de hablar de mí, que soy un poco pesada, y prefiero que pasar al tema de la comunitaria, que nos iba tan bien. Y ahora mesa de Red Viva. Red Viva es una red de Villa de Vallecas, viva porque entran y salen entidades del distrito y donde se trabaja mucho la comunitaria, pero como somos comunitarios, que lo cuenten ellos en vez de yo. Son 2 minutos de vídeo. Somos una serie de entidades que trabajamos como red en el distrito de Villa de Vallecas desde 2007. Nos reunimos una vez al mes para analizar las problemáticas sociales y comunitarias que afectan a la población con la intención de poder paliarlas o resolverlas. Trabajamos con personas de todas las edades, orígenes, sexo, género, necesidades y diversidades. Cada uno de los recursos que participamos estamos especializados en dar respuesta a diferentes problemáticas y desde Red Viva las ponemos en común para desde lo colectivo seguir apoyando a las personas con las que trabajamos. Tratamos de cubrir las diferentes necesidades de las personas del distrito: búsqueda de empleo, de vivienda, formación, salud, necesidades familiares, ocio alternativo, acompañamiento, apoyo psicológico, social, jurídico y mucho más. Además, el espacio de la Red Viva sirve para realizar las diferentes acciones conjuntas que puedan dotar de vida al distrito y a sus habitantes. Pocas semanas antes del estado de alarma se estaban preparando unas jornadas para realizar el primer encuentro intergeneracional, promovido desde la red, para juntar así a personas de diferentes edades y fomentar la relación entre ellas. Ahora nos reinventamos y con la situación que estamos viviendo seguimos juntándonos para analizar las problemáticas, incrementadas aún más por la crisis actual, e intentar dar solución. Seguimos trabajando, seguimos en el barrio y para el barrio. ¿Quieres sumarte a la red? ¿Quieres formar parte de la red? Escríbenos a red.viva.villavallecas@gmail.com. Bueno, pues esta es una de las redes más importantes que hay en Villa de Vallecas y que lleva desde el 2007, como han dicho. Estos son sus objetivos, no los voy a repetir para no extenderme. Y ahora se está haciendo la reelaboración del diagnóstico del distrito para ver que tenemos una foto más directa de lo que está ocurriendo, que les ocurre, y donde presentamos a comunidades compasivas que han realizado varias sensibilizaciones, formaciones, y este es el resultado de cosas que han hecho allí y en otros mes. Así te paso, Gonzalo, con el poder. Muchas gracias. Pues cuando hablamos de acción comunitaria hablamos de muchas cosas y muy genérico a veces. Yo cuando empecé a trabajar en compasivas allí en el piloto fue la primera vez que yo oía eso de comunidad, comunitaria. Me intentaron explicar, pero no entendía nada, ¿no? Hasta que no empecé a trabajar realmente. Y era, pues, que me lo creo y me parece importante, entonces, pues, hago mucho hincapié, ¿no? Porque es una cosa que me gusta, ¿no? Y que creo que tiene su papel. Nuestro objetivo es llegar realmente al tercer lugar, a la población general, a todas las personas. Eso, por supuesto, nos incluye. Y tenemos que hacer, ¿no?, una parte de trabajo también de desarrollo que tiene que mirar un poco antes de llegar a las personas, porque si no, pues es que nosotros nos inventamos las necesidades de las personas, pero pues no la escala, ¿no? Por eso hacemos un esfuerzo muy grande también en lo que tiene que ver con profesionales de Madrid Salud y otros profesionales de la red, ¿no? Y dedicamos un esfuerzo también, una parte importante del trabajo a esa parte pues más tediosa que decíamos antes de llegar a acuerdos, de hacer colaboraciones, pero es la manera que tenemos realmente de trabajar en coordinación, de poder, ¿no?, sumar esfuerzos y también conseguir llegar, ¿no?,
a un público que si no, pues seguramente no alcanzaríamos. Esto me lo paso. Me voy a parar en esta. Fijaros, esto es, ¿con cuánta gente hemos interaccionado en este tiempo? Con 11.525 personas, en sensibilizaciones, en acciones dirigidas a la población. Para poder llegar a esas 11.500 y pico personas hemos tenido que pasar por 3.877 de Madrid Salud y 3.806 de otros profesionales. Esto requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y hablamos de reuniones para, oye, quedamos un día o quedamos otro día, pero hablamos también de estas acciones de sensibilización por las que hablaba Vanessa, que antes comentábamos en las preguntas de la anterior mesa, ¿no? Es que, ¿y cómo se hace esto? Pues es que esto se hace partiendo de que somos personas también nosotros, que tenemos que hacer esta sensibilización y tenemos que salir de ese, ¿no?, de detrás del atril. Yo soy una persona, al lado otra persona, y eso nos cuesta muchas veces. Mirad, os quiero traer algunos ejemplitos de algunas actividades que hacemos. Antes ha puesto también Ana en su presentación algunas cosas. Por ejemplo, charla trámites antes y tras el fallecimiento. Esto, fijaros que es una cosa natural, muy útil, que todo el mundo debería saber porque es una, pues es una cosa muy demandada. ¿Por qué? Pues porque, como dice Vanessa, da yuyu. Pues a la gente le interesa mucho y es una información, os digo la verdad, que está muy accesible. ¿Por qué la gente no accede a ella? Porque hay una resistencia que tiene que ver pues, con este tipo de sociedad que tenemos, con estas dificultades para enfrentar ciertas cosas, ¿no?, a las que tememos. Descafés ha aparecido mencionado varias veces, a muchos seguramente sabéis de qué va, pero básicamente es tomarse un café hablando de la muerte. Y ya. Nadie te convence de nada, nadie te vende nada, no se pueden vender libros, no se puede vender ninguna creencia, no se puede vender nada más que respetar. ¿Por qué se hace esto? Porque como de esto no se puede hablar, oye, pues quedemos para hablar. Es la única manera de vencer un poco el tabú y ir en contra, ser revolucionarios, ¿no? Bueno, muchas actividades que tienen que ver con el arte, como veis también. Duelo y viudedad, fijaros, esto hacemos, es evidente, ¿no? Cuando una persona se queda viuda, está en duelo. Pero nos paramos poco a reflexionar sobre, oye, ¿qué cosas cambian? ¿Qué cosas han cambiado en mi vida? Me he quedado viudo. ¿Qué cosas se hacían en mi casa y ya no las hace nadie porque no está esa persona que las hacía? ¿Qué cosas tengo que hacer yo ahora? Oye, ¿por qué nadie hace esto? ¿Cómo acompañamos a una persona? Yo tengo un vecino, ha quedado viudo hace poco tiempo, sale por el portal y si yo me entero espero 15 segundos para cruzarme con él porque es que es difícil que preguntarle. Es difícil estar al lado de una realidad tan evidente. Voy a pasar un poco más. Esta es una carpa que estamos preparando. No es 16 de octubre. Bueno, esta fue, pero tenemos una ahí en Metro Ibiza este viernes, os podéis pasar. Es sobre duelo perinatal, súper bonita. Súper bonita. No os la cuento, que no nos da mucho tiempo, pero es súper bonita. Voy a poner algunas imágenes de las cosas que hacemos. Mirad, estos son carpas. Carpas son una acción de sensibilización que trasladamos a la calle. ¿A dónde? A un sitio concurrido donde no molestemos mucho. Porque queremos llegar a la gente, a esa gente que no pide ayuda, a esa gente que no siente esa necesidad, a esa gente que está metida en su tabú, pues no va a pedir ayuda. Si no puede hablar de ello, pues tratamos de alcanzarlo así, ¿no? Aquí tenemos en exposiciones de arte, nos ha contado antes Ruth, no me paro más. Mirad, todos estos son materiales que hacemos, ¿no?, en algunas actividades. Cada trocito de estos es una historia de vida, es un relato. Estas personas pueden estar en duelo o no, son acciones abiertas a toda la población. Si somos capaces de ir hablando de esto, como decía María, si yo voy ganando recursos y cosas en el camino, cuando llegue el momento pues estaré más preparado. ¿Será doloroso? Tiene que serlo, pero tendré algún recurso más. Mirad, esta me encanta. Esta la hicimos en todos los centros, cada uno montó un árbol parecido, hablamos de bolas y bastones, hablamos en las bolas de quién me acuerdo estas Navidades, a quién echas de menos, a quién vas a echar de menos. Y los bastones buscamos, ¿no?, en quién me ha podido apoyar en este tiempo. Cuando yo tuve esta pérdida, ¿en quién me he podido apoyar? Es algo de paso también. Cualquier persona puede hacer esto. ¿Hace falta estar en duelo? No, todo el mundo tiene a quien que echas de menos. Está perfecto, ¿verdad? Mirad esta, yo no sé si lo veis desde ahí o no. Esta actividad es muy curiosa y de simple es perfecta. Antes de morir me gustaría, y cada uno pone lo que quiera. No sé si veis alguno, ¿queréis que rescatemos alguna cosa?
Dicen disfrutar de la vida, viajar, vivir, hacer un trío, sacar una carrera, tener un perro. Y todas son perfectas, hasta las que responden con humor, porque el humor, como nos decía antes también, es la manera que tenemos de acercarnos, de romper esa tensión, de poder hablar de esto. Da igual, imagina que alguien pone algo de cachondeo. Bueno, pues luego segundo, pues es que pone esto y fíjate lo que he puesto. Pues ya están hablando de la muerte, pues venga, bien, rompemos un poquito. Y oye, cada cosa, a lo mejor pensamos que son en broma y a lo mejor son muy en serio, cada uno tiene unos propósitos, una realización, ¿verdad?, vital, que es la que sea. Y vamos a rescatar ahora ya para terminar, mira, testimonios de algunas acciones que hemos hecho, ¿vale? Tenemos, oye, muy interesante, bonito, afectivo, me ha ayudado, me gustaría que lo repitieseis, quería daros las gracias. Esto lo hace una mujer en una acción que hemos hecho en un CMS. No sabía si venir, pero me animó una vecina. Ahora me alegro mucho de haber compartido todo lo que no puedo hablar con otras personas. Esto es de un Nezcafé. Es que a veces solo eso. No puedo hablar de esto y lo coloco en algún sitio y no pasa nada. Oye, pues qué bonito. Yo solo quiero decir que me alegra que se pueda hablar con libertad de la muerte. A mí me preocupa que mis hijos no quieran hablar. Yo solo pido que me entierren con sujetador como pidió mi madre hace 30 años. Lo dijeron allí. De café, sí. Es que para esta mujer es importante y sus hijos no la quieren escuchar. A lo mejor prefieren morirse ellos antes, pero seguro que tampoco, ¿no? Pues a veces es esto, es dar el permiso. Cuando te ponen encima de la mesa, cuando te dan el permiso para hablar ciertas cosas, es que tenemos la necesidad guardada, ¿no? Mis padres no hablan del tema de la muerte de mi abuela hace unos meses, ¿no? Ellos creen que estoy bien. Este chico nos decía, como salgo con mis amigos, bueno, como todo va normal, pues a veces qué importante es, porque si no, ¿cuánto daño va a hacer eso que está ahí? Ellos piensan que estoy bien. Luego hablamos de soledad no deseada en la adolescencia. Si no somos capaces de compartir cosas básicas, íntimas, con mi círculo cercano, voy a tener una sensación de soledad. A nadie le sorprende esto. Pues a veces hacer acciones de estas con población más joven, pues es naturalizarlo también. Y también tienes necesidades. Pensé que iba a llorar todo el tiempo, sin embargo, me he reído bastante. Es que cuando decimos una acción, comunidades compasivas, duelo, la gente hace como con eso, yu. Y luego a veces somos hasta majos. Y, ¿no? Ponemos la del sujetador, que había más, pero es que esa tiene gancho. Ahora tengo más conocimiento a nivel personal. Puedo hacer mejor acompañamiento. Esto es una sensibilización a profesionales, ¿no? Decimos, los profesionales buscan, vienen con su carpeta, apuntar todas las cosas, tenemos que aprender muchísimo. Y intentamos hacer un poco la jugarreta, ¿no? Vamos a intentar, ¿no?, a trasladar información, pero vamos a hacer una sensibilización. Tú tienes que salir de aquí pudiéndote acercar como un ser humano al lado de otro ser humano. Si eres, ¿no?, una persona detrás de un burladero, pues no puedes torear. Y esto es, aquí hay que mojarse, aquí hay que implicarse con el otro. Si no te quieres implicar, pues a lo mejor, ¿no?, hay que atreverse. Y yo creo que este es el último. Sentía muy poca formación en este tema y me ha dado algunas herramientas para afrontar el tema en la vida privada, ¿no? Pareció, esto fue en un CMS. ¿Cómo buscamos, no? Acudimos esperando una formación profesional y me llevo una enseñanza. Para mi vida también, por supuesto. Por supuesto. ¿Y ahora qué? Pues me he traído aquí unos objetivos que tenemos. Llegan los Reyes Magos, los Papá Noel, vamos a pedir. No, que se ha ido el gerente y la vicealcaldesa, no preocupe. Pediríamos muchas cosas, pero nos conformamos y acabamos. Lo siento, Lola, el tiempo, lo siento extendernos, pero es que nos apasiona. Y es continuar con alianzas, involucrar a la ciudadanía del propio cuidado, romper el tabú sobre la muerte, promover la floración de espacios compasivos, que hablemos desde las consultas, sea cual sea nuestra profesión, porque eso no se mide, no están los números, pero se habla en esos sitios, ponemos la sede comunitaria, la sede de compasivas en el barrio. Y como en todos los sitios se puede hacer pedagogía, esto es una foto de la última ruta WAP del miércoles pasado que tuvimos en Villa, donde acudieron 60 personas. Esa última se está desbordando. Y es que en cualquier sitio se puede hablar de la muerte, porque la gente quiere hacer red, la gente quiere hacer barrio, como se ve en esta foto, y ahí hay que llevarlo, porque en la consulta, ¿no? Nos lo llevamos allí y le hablamos y le invitamos luego al descafé, o en el café hacemos un descafé. Pues muchísimas gracias y aquí acabamos. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Claramente es tanto el trabajo, las actividades que estáis haciendo que realmente falta tiempo y nos hemos quedado con muchas ganas de seguir escuchándoos.
propongo el que haya una posibilidad de poder expresar y contar con un poquito más de detenimiento y compartir todas estas experiencias. Muchísimas gracias. Y ahora, para finalizar, y sí os pido un poquito de ajuste para que no nos echemos encima de la siguiente mesa y haya un poquito para poder hablar, pues nos van a hablar de cómo se está trabajando con la población infanto-juvenil. Elena de la Peña, que es médico de familia del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Usera, y Nelly García, que es psicóloga del Servicio de Comunidades Compasivas. Bien, muchas gracias. Bueno, Elena y yo queremos empezar dando las gracias por estar aquí. Creo que somos valientes, ¿no? Porque el darles espacio, ¿no?, en esta jornada y romper el tabú de la muerte, ¿no?, de hablar de la muerte y hablar con miedo de ella, o darle un espacio a poder compartir sobre el duelo, pues creo que nos hace ser valientes, ¿no? Bueno, además de las pérdidas que acontecen en la vida de los niños, de las niñas, de los jóvenes, en el año 2021 murieron en Madrid aproximadamente 90 menores en edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Por tanto, numerosos centros escolares se vieron afectados por esta difícil experiencia que genera un impacto no solo en lo psicológico, sino en lo social y en lo comunitario. Os preguntamos, ¿por qué es necesario formar, sensibilizar a los jóvenes en la conciencia de mortalidad, en conocer qué es un proceso de duelo y en cómo acompañarlo? Consideramos que es importante porque educar desde la pedagogía de la vida y de la muerte es una puerta que abre una posibilidad. Nos facilita formar a nuestros menores y a nuestras menores en valores equilibrados con la vida, con su propio desarrollo emocional, con el compromiso y la responsabilidad de saber acompañar a los demás en situaciones difíciles. Sensibilizar en la conciencia de mortalidad y en acompañar a personas en duelo no debe tener un único objetivo paliativo, sino preventivo. Por eso, desde los inicios, con el proyecto piloto de la mano de Elisa Lillo y hasta la actualidad, Comunidades Compasivas se ha involucrado en romper tabúes y llevar la pedagogía de la vida y de la muerte a las nuevas generaciones, favoreciendo así vivir un proceso de duelo de forma natural para que puedan enfrentar con más recursos la incertidumbre y el dolor por la pérdida. Compartimos ahora una frase que no es nuestra, de Marc Cortina y Agustín de la Rand, que dice: educar en la conciencia de mortalidad es la oportunidad de aprender a valorar y cuidar lo que tenemos, nos prepara para la muerte, amplía el concepto de amor, da sentido al compromiso y responsabilidad social, reconoce un determinado valor a lo material, impulsa a expresar nuestros sentimientos y tenerlos al día, pero y sobre todo nos humaniza. Bueno, pues desde Comunidades Compasivas, junto con los CMS, hemos querido trabajar, como ha dicho Nelly, con la pedagogía de la vida y de la muerte. No son cosas independientes, ¿no? Son complementarias y no se puede entender la una sin la otra. Trabajamos desde las edades más tempranas, desde los 3 años aproximadamente, hasta la adultez, sin límite de edad. Y tanto en el ámbito educativo formal como en el no formal. Ya sabéis que la educación formal es la que está estructurada, la que está planificada. En este sentido, hemos tenido actuaciones en institutos, en escuelas infantiles, en centros de educación para personas adultas, y dentro de lo que incluye el ámbito no formal, las actuaciones han sido muy variadas. En centros juveniles, en el espacio Quédate, actividades del barrio, asociaciones. Resaltar especialmente el trabajo que, aunque han llevado a cabo todos los distritos, ha realizado el Centro Joven. Vamos a desarrollar brevemente alguna de estas actuaciones. La primera de ellas, en escuelas infantiles, tenía como objetivo potenciar herramientas para los educadores y educadoras para poder afrontar pérdidas no solo en el contexto educativo, sino también en el familiar. En definitiva, claves que les permitieran una mejor percepción de control y de práctica adecuada en el acompañamiento de los niños y niñas, de los compañeros, de los familiares. Se dio formación aproximadamente a unas 40 personas de diferentes escuelas infantiles públicas madrileñas, con un contenido que se dividía en 3 bloques principales. El primero de ellos, compartir conocimientos. El segundo estaba basado en 4 casos prácticos que se dramatizaron. Y el último de ellos era un aporte de recursos para abordar la pérdida en la edad comprendida de 0 a 3 años, que tiene sus especificidades.
Entre los participantes de esta iniciativa se detectó una enorme demanda de continuidad, por lo que queremos materializarlo en próximas formaciones en el primer trimestre del próximo año 24. En el ámbito de la educación no formal, nos implicamos en una acción con la población joven en el programa de intervención socioeducativa Quédate, en los distritos de Arganzuela, de Carabanchel, de Latina y de Moratalaz, con una dinámica que se focalizaba en conocer los distintos rituales llevados a cabo, rituales funerarios, en los 5 continentes, pero se centró principalmente en 4 del mundo, de modo que los jóvenes y las jóvenes se hacían pasar por un guía turístico que bien podía explicar pues, cómo se realizaba una tarjeta de despedida en Alemania con una rosa negra, o plantear un altar de muertos mexicano con la foto del difunto, por ejemplo, o explicar las torres del silencio de la comunidad parsi en la India. Otra actuación se llevó a cabo en el Centro Juvenil Pipo Velasco del distrito de Usera, al que pertenezco. Os lo recomiendo porque es un recurso fantástico. Y este nos abrió las puertas pues, para ofrecer espacios donde romper el tabú de la muerte, del que nos ha hablado Gonzalo, adaptando estas sensibilizaciones que ha explicado muy bien del Dez Café a lo que llamamos limonada Dez, porque se hicieron en verano y ofrecíamos una bebida más fresquita. Nos acercamos a ellos pues, con un ambiente flexible, abierto, multicultural, y allí tuvieron la oportunidad de expresar sus dudas, de manifestarse, de reflexionar y de contarnos las experiencias que habían vivido en función de sus diferentes orígenes culturales también. Una última actividad que os queríamos contar es Nos debatimos en duelo, que hicimos también en el Pipo Velasco y que nos permitió, en este caso, romper mitos y prejuicios que teníamos, ¿no? De esta experiencia salieron ideas muy buenas, como por ejemplo hacer un cómic que nos gustaría llevar a cabo en un futuro próximo. Fueron, en definitiva, espacios de ventilación y donde compartir el tema de la vida y de la muerte nos ayudó a todos a conectar con nuestras propias pérdidas y escuchar pues, testimonios conmovedores y, aun siendo jóvenes, enormemente maduros y desde la naturalidad. En el ámbito de los institutos, os contamos como ejemplo la intervención llevada a cabo en el Instituto Público Enrique Tierno Galván, también en el distrito de Usera. Al inicio de curso, los CMS, normalmente pues, la persona, la referente de ámbito educativo, se suele reunir con los centros escolares para hacer una oferta formativa. Esto fue lo que hicimos y precisamente el año pasado incluimos en esta oferta los talleres de duelo y comunidades compasivas, que es verdad que fueron recogidos con mucha sorpresa, pero también con cierta curiosidad que quisimos aprovechar e implementamos en nuestro distrito, concretamente en primero de la ESO. Primero de la ESO es un curso difícil porque llevan poco tiempo en el instituto, quizá todavía no ha habido espacio para una integración completa, pero también es verdad que es una etapa de muchas dudas, es una etapa donde muchas veces no tienen referentes con quien compartir estas dudas y además empiezan a tener pérdidas, si no han tenido ya, significativas de seres queridos, ¿no? Los grupos variaron, es la verdad, en función de cómo estaban conformados y también del profesorado que acompañaba, que pueda ponerlo más o menos fácil. Del mismo modo, trabajamos con el CEPA, con el Centro de Educación para Personas Adultas de Daoiz y Velarde, en Usera también, con alumnado un poquito más mayor, entre 18 y 20 años, y aquí pues, era inevitable no encontrarnos con una mayor madurez para tratar y, sin embargo, más resistencias en el claustro de profesores. Encontramos incluso una situación extraña en la que, habiendo programado un taller, la tutora se negó en el último momento a que lo diéramos, pues probablemente transfiriendo esas resistencias y esos miedos que ella misma tenía y evitando que fueran partícipes los alumnos. Después de estas actuaciones, pudimos rescatar cuáles eran las que nos parecían las necesidades del alumnado y del profesorado. En el caso de los jóvenes, pues que se les reconociera en primer lugar como dolientes. Por otro lado, la creación de un espacio abierto, un espacio seguro donde poder manifestarse, dotarles de apoyo emocional y, muy importante, como ha dicho Vanessa, ¿no?, contando la anécdota de sus hijos, hacerles partícipes también de esos rituales, no dar por hecho que no quieren formar parte de ellos. Los profesores, por otro lado, pues nos manifestaron que estarían más cómodos con un protocolo que guiase acciones adecuadas para estas situaciones de duelo,
que les ofreciéramos también a ellos una presencia segura y disponible, porque, como hemos nombrado varios compañeros, es indispensable que el docente, en este caso, haya tratado primero sus duelos y sus resistencias para poder prestar el apoyo necesario. Y estrategias, al final, para poder responder ante situaciones y emociones que nos resultan difíciles. La actuación, ya por último, que se llevó a cabo para la comunidad educativa en el distrito de Villaverde merecería de por sí un monográfico que esperamos que pueda llevarse a cabo en próximas ediciones de estas jornadas, seguro que la hay. Y fue un trabajo muy genuino y muy complejo también que se llevó a cabo con el equipo de comunidades compasivas y con la referente de ámbito educativo de allí de Villaverde, Reyes. Se trató básicamente de una demanda que entró al CMS después de que se produjera la muerte fortuita de un alumno del instituto, y a través de nuevo de la pedagogía de la vida y de la muerte, utilizamos esta herramienta no solo para dar un espacio de escucha y de expresión tanto para profesores como para alumnos y alumnas, sino también conectar con esa pérdida a través de una dinámica que utilizó artes plásticas parecidas a algunas de las que nos ha hablado Ruth, música, y se realizó un homenaje muy solemne en el que también además pudo participar la familia. Fijaos cómo se pone en juego toda esa red comunitaria, ¿no? Siempre, aunque pueda parecer que aquí se trataba de una actuación paliativa, con un enfoque preventivo de evitar el desarrollo de un posible duelo complicado. Esto es importantísimo. Aunque hemos tenido poquito tiempo, muchas gracias por habernos escuchado, por compartir estas reflexiones, y nos despedimos con esta cita del psiquiatra estadounidense Murray Bowen, especialista en duelo infanto-juvenil, que viene a resumir pues, que mientras los niños tratan estos temas con una naturalidad espeluznante, somos los adultos los que hacemos de ello algo angustioso en realidad. Bueno, muchas gracias. Sin palabras, que me quedé en la primera parte, pero sin palabras me quedo en esta, y con necesidad de que sigáis contando con un poquito más de detenimiento. No sé si nos queda tiempo para algunas preguntas porque lo estamos robando de la mesa siguiente. Entonces os pregunto si es posible y podemos dar la palabra a alguien, y si no, pues nos tendremos que emplazar para la próxima vez y quedarnos con muchas ganas. Pues es que lo siento muchísimo, pero llevamos no sé si hubiese una pregunta muy rápida, pero una. No se atreve a nada. Directamente, por favor. Es rápido, no es una pregunta. Es deciros que me siento súper orgullosa de formar parte de esta organización que es capaz de hacer esta organización de las jornadas y este trabajo. Que muchísimas gracias a Comunidades Compasivas, que yo creo que han llevado un gran peso, ¿no?, de todo este proyecto y de la organización, me imagino. Y, por supuesto, a mis compañeras psicólogas. Bueno, yo soy Belén, psicóloga del Centro de Arganzuela, y que quería también agradecer a mis compañeras PET, decir que también estamos en duelo por compañeras que empezaron este proyecto y ya no están. Y que también agradezco a Mercedes Rodríguez, que está aquí y que, no sé si está aquí ya, pero sí, que seguro que ha tenido mucho peso en que todo esto esté funcionando. Pero también deseo mandarla mucha fuerza para que sea capaz, que todas estas psicólogas que han formado parte y que están formando, bueno, psicólogas y otras trabajadoras, que puedan formar parte de la estructura, igual que lo formo yo, de una manera permanente, ¿no?, para que podamos seguir adelante trabajando en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por tu aportación. Bueno, pues sin más, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero os doy las gracias por seguir aquí y estar participando de esta manera tan activa. Damos paso a la siguiente mesa y les pedimos perdón por haberles robado un poquito de tiempo. Muchas gracias.